nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. A ver, un momento, por favor. Muy bien, ahora sí. Entonces, el gobierno busca poner límites a la concentración de propiedad de los terrenos agrícolas. ¿Qué significa esto? Esto viene en el paquete de la segunda reforma agraria. Se quiere democratizar la agroindustria. El Ejecutivo evalúa proyecto de la segunda reforma agraria. A ver, como datos, ¿no? 90% de las parcelas agrícolas en el Perú tiene menos de 10 hectáreas y solo el 2% tiene más de 50 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vamos a ir con los que saben. Gabriel Amaro es director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Bienvenido, señor Amaro, a Exitosa. Buenos días, Karina. Muchas gracias por invitarme a tu programa sobre este tema tan importante para todos los peruanos que es la agricultura. Muchas gracias. Por favor, tradúzcanos qué es lo que quiere hacer este gobierno, porque eso de la democratización, poner límites a las tierras y las cifras que he leído, no sé, de repente está muy bien planteado, pero a mí, a primera vista, no me parece tan buena la idea. A ver, usted dígame qué conoce del tema. Bueno, el problema que tenemos es que este gobierno pretende manejar la agricultura, que es un sector productivo, en base a ideologías. Eso no es correcto. Y eso se lo hemos venido diciendo durante meses, pero lamentablemente hacen oídos sordos. Esta llamada segunda reforma agraria, que no saben qué es lo que van a hacer con la segunda reforma agraria, se traduce en que el gobierno se ha metido, por ejemplo, a comprar fertilizantes, a dar un anuncio de compra de fertilizantes hace meses, ¿no? En un tema donde ya hay un abastecimiento privado y una cadena logística privada de abastecimiento, y encima no puede comprarlos, porque además tiene sendas observaciones de la Contraloría durante sucesivos ministros que te llegan a pensar que aquí hay elementos pues, que pueden llegar inclusive a extremos de corrupción. Entonces, cuando uno mezcla el tema ideológico y cuando uno hace una norma basada en temas ideológicos y no temas técnicos propios de la actividad productiva, termina pasando lo que nos hemos enterado pues, de esta presentación de este proyecto de ley hecho por el Ministerio de Agricultura, que yo espero que no lo apruebe el Consejo de Ministros. Ayer estuvimos en una reunión con el ministro Purneo, varios gremios del sector privado formal de la economía, y le dijimos pues, lo que significaba este proyecto de ley del Midagri, que nos ha sorprendido a todos, y que no debería ser aprobado por el Consejo. Pero dígame, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pónganos en blanco y negro para los que no entendemos, porque aquí en el diario Gestión, que es el que ha tenido acceso a este proyecto de ley, yo no he tenido acceso al proyecto de ley, entonces dice, gobierno busca limitar propiedad de tierras agrícolas. ¿Qué es limitar? ¿Por qué van a limitar? Si estamos nosotros en una... digamos en el libre mercado, uno compra las tierras, si las tiene para mantener, las mantiene, las hace producir y da trabajo, y eso sería lo mejor para todos, ¿no? Además dice que el gobierno busca poner límites a concentración de la propiedad de los terrenos agrícolas. ¿Cómo se hace eso? ¿Nos puede explicar? No tiene sentido ni fundamento técnico, es solamente un concepto ideológico que tiene. No hay sustento técnico. Por ejemplo, hay cultivos que para ser rentables requieres grandes extensiones de tierra. Y para poder incluir al pequeño agricultor, solo no va a poder ser rentable. Tiene que unirse a una cadena grande. Y sí existen cadenas, por ejemplo, productivas en el azúcar, donde hay grandes extensiones, que requiere esas grandes extensiones del azúcar, por decirte, para ser rentable, pero que incluye toda una cadena de cientos, de miles de pequeños productores conectados a esa locomotora de la industria azucarera, por ejemplo. Lo mismo ocurre en otros tipos de cultivos, ¿no? En la uva, en la palta, en cualquier cultivo. O sea, cada cultivo tiene un hectareaje mínimo para comenzar a ser rentable. Entonces, lo que yo quiero entender, lo que usted
lo que usted nos está tratando de explicar no es lo que yo quiero entender, sino lo que logro entender. Es que el gobierno con este proyecto de ley lo que busca es que ya, tú tienes mucha tierra, entonces acá hay unas personas que de repente no tienen para explotar la tierra, pero como yo soy de un gobierno comunista y quiero que todo se reparta, igual le voy a dar este pedazo de tierra a esta persona que de repente no la va a explotar porque no tiene plata. Claro, y que no va a ser productivo, y que el Estado en su aparato burocrático no ha podido sacar de la pobreza a millones de familias de la agricultura pequeña, que es lo que nosotros estamos tratando de impulsar a través de regulación nueva, a través de sinergias entre la empresa formal, productiva, agroexportadora y agroindustrial con el pequeño agricultor, fortalecer las cadenas agroexportadoras donde el 90% es pequeña agricultura exitosa. Entonces, en vez de basarse en eso, están pensando de manera ideológica en limitar la tierra solamente por un tema ideológico. No hay sustento técnico. Ayer, justamente, en la publicación que ha salido, en la publicación que ha salido, el exministro de Agricultura, Milton Monge, se lo explica muy bien, ¿no? O sea, no existe sustento técnico, salvo el ideológico, para pretender limitar la cantidad de hectáreas que pueda tener un propietario agrícola. Es más, lo que estarías haciendo es nuevamente el minifundismo. O sea, chiquitito, le daría razón de ser ideológica a la segunda reforma agraria, que se pegaría al fracaso de la primera reforma agraria. Así es fácil, donde no se ha obtenido nada con la primera reforma agraria. Sigue habiendo millones de agricultores pobres. Pero si en el discurso, pero si en el discurso de todos los especialistas, incluso en el discurso del gobierno, he escuchado yo decir que los pequeños agricultores se deben juntar para que todos sus productos no pueden salir de puchitos, ¿no? Porque nos faltan caminos, porque nos faltan en esta cadena de distribución, es donde se encarece, se tendrían que juntar para que se pueda, no sé, tratar de generar más riqueza, tratar el sueño de la exportación. Entonces, si los vamos a convertir en más enanos, ¿quién gana? Nadie, perdemos todo. Solamente es un tema de populismo ciego y demagogia. Es lo único. Es más, nosotros hemos buscado reuniones con todos los ministros de Agricultura, por eso que han sido 5 ministros de Agricultura en 12 meses de gobierno, ¿no? Hemos buscado también al actual ministro Alencastre para ayudar al sector productivo, al Estado peruano, al país, a los pequeños agricultores, a que mejoren sus condiciones, se tecnifique. Tenemos proyectos de normativa, tenemos proyectos para mejorar el tema de la asociatividad, buenas prácticas agrícolas, el tema de capacitación, etcétera, etcétera, pero no nos dan el espacio para trabajar en conjunto y sacar al sector productivo de la pequeña agricultura familiar y conectarla a las cadenas modernas. Nosotros ayer en la reunión con el ministro de Economía, Kurt Burneo, le hemos dicho, por favor, crea la mesa ejecutiva técnica de agroexportación en el MEF. Ya existen creo que 7, 8 mesas que vienen funcionando, no han querido abrir la mesa agroexportadora. Y ayer salen con este proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabeza y no ha sido pedido por el sector productivo. Muy bien, entonces, lo que no se termina de comprender es que, ¿por qué le quieren quitar al grande que de repente está funcionando? Porque nosotros durante mucho tiempo estuvimos muy contentos, es más, el ministro de la Producción presenta las cifras de la agroexportación y dice, somos primeros en tal cosa, somos primeros en la exportación de este otro cultivo, y se presenta como un logro, y es de verdad gratificante que nuestra agroexportación cada vez crezca más, ¿no? Los espárragos, las uvas, los arándanos, eso es que de verdad hay que aplaudirlo, pero no es lo más lógico que si tenemos nosotros, en vez de quitarle a los que necesitan tierras y tienen cómo mantenerlas, no es lo más lógico que esta agricultura familiar empobrecida, que no tenga el apoyo del gobierno con diferentes sistemas de tecnología, de riego, de caminos? Ahí no deberían estar todos los esfuerzos para
acoplarla a todo un círculo de desarrollo? ¿Para qué quitar si no, en vez darle? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los mensajes están desconectados. Una cosa es la cifra de exportación a nivel ventas totales, ya que es distinto al margen de utilidad, porque recordemos que estamos en medio de una crisis global en donde los márgenes de utilidad de las exportaciones de toda la cadena productiva han disminuido un montón. Y muchas están corriendo riesgo. Ha crecido 5 veces más los fletes, han subido los combustibles. Internamente tenemos riesgos que el propio Estado está contrario a la exportación. Por ejemplo, estos decretos que han salido laborales de tercerización, decretos de negociación colectiva, etcétera, hacen daño al sector formal de la economía y también a la agricultura exportadora y agroindustrial y formal, que es el 20% del total, y que va a ser imposible que pequeños agricultores entren a la formalidad. Entonces, hay un discurso totalmente político y desconectado de la realidad y no se está trabajando nada para mejorar las condiciones para atraer inversión y para darle sostenibilidad a la inversión de todo tamaño, de la pequeña inversión formal a la grande. No se está haciendo absolutamente nada. Al contrario, se están haciendo más difíciles el camino para exportar, para producir, para contratar gente. Y con eso lo único que están logrando es hacer más difícil la conexión del pequeño agricultor, sacarle de ese estadio de pobreza a la modernidad. Y como le digo, si no hay un diálogo y un trabajo técnico en conjunto, sector privado, sector público, es imposible de hacer esa transformación y ayudar a esas miles de familias de la agricultura que todos queremos. Bueno, y entonces, ¿cuál es el caminito de esperanza, no? El caminito de esperanza en este momento es que no se apruebe este proyecto de ley, que no pase en el Congreso y que se forje una mesa de diálogo. Ustedes ya han hablado con Kurt Burneo, que entra en razón, de repente él, que es un especialista, dice, no, aquí hay algo que está desconectado con la realidad y que se sienten a dialogar. Mira, hemos hablado con el ministro, nos ha dado mensajes súper importantes. Él quiere trabajar con el sector formal de la economía para que crezca el país a tasas de 5% o más, pero para eso él tiene clarísimo, si no hace un trabajo conjunto técnico y no activa estas mesas técnicas con los diferentes sectores y con el sector privado y sector productivo, va a ser imposible. Ese es el mensaje que nos ha dado ayer. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar por el país como siempre lo hacemos, pero si con ese mensaje del Ministerio de Economía viene otro mensaje del Ministerio de Agricultura donde nos lanza una norma sacada del escritorio y que no proviene de los actores económicos y productivos, vamos a tener una crisis mayor que la que ya estamos sufriendo bien. Muy bien, entonces ojo con esta norma, ojo también con las conversaciones que se vienen desde el MEF. Ojalá que esto sea tomado como prioritario. Muchísimas gracias a Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos. No se mueva de Exitosa.